Todos nuestros estudiantes que nos están escuchando en este momento, les comento que iniciemos en 2 minutos, así que si van por agua, van por café, todavía es momento, ya que vamos a iniciar en breve. Listo, pues muy buenos días. Nada más quisiera corroborar el audio. Si todos me escuchan de manera correcta, nada más confírmenme, por favor. Pueden elegir, ya sea si están en su computadora, con el emoji, así. Muy bien, manita arriba, perfecto. Entonces, para todos me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto, qué bueno. Pues muy bien, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida al Centro Académico Chiapas. Hoy inician un proceso de formalización. Han decidido invertir tiempo y esfuerzo en educación continua, lo cual es una decisión estratégica que los posiciona como profesionales actualizados y competitivos. En SEACH entendemos que este paso es fundamental para alcanzar sus metas y fortalecer su trayectoria. Estamos aquí para asegurar que esta inversión se traduzca en herramientas prácticas para su día a día. Bienvenidos todos a este nuevo ciclo de éxito profesional. Y bueno, para que su experiencia sea eficiente y centrada exclusivamente en su aprendizaje, contamos con una estructura administrativa lista para respaldarlos. Primero que nada, nos acompaña el licenciado Said, responsable de liderar nuestra visión institucional y el crecimiento de nuestra oferta educativa. Licenciado, es su momento. Hola alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar aquí en este día especial, ya la tercera generación, gracias a todos por ser parte de ello. Hoy iniciamos una nueva etapa en la que vamos a dar lo mejor de nosotros para darles el mejor servicio. ¿Cuál es mi área? Es el área comercial. Nosotros nos encargamos de realizar lo que son los procesos de inscripción. Si alguno de ustedes, lo más probable es que ya me conozcan, conozcan a mi equipo, lo que es el licenciado Iván y el licenciado Manuel Mancera. Pues me da mucho gusto que sean parte de nosotros, de la institución. Pues, ¿cuándo se dirigirían a mí? En el dado caso de que ustedes conozcan a algún otro colega que desea estudiar alguno de nuestros diplomados, con mucho gusto se pueden
mandarme un mensajito y yo realizaré lo que son los procesos de inscripción. También, en dado caso, si tienen algún convenio de colaboración que deseen realizar con nuestra institución, con mucho gusto me pueden mandar un mensajito y yo realizaré los procesos para que todo pueda vincularse. ¿Vale? Me da gusto saludarles y mucha felicidad tenerlos aquí. Gracias, maestra Paulina. Muchísimas gracias. Y pues bueno, continuamos entonces con el área de finanzas con el contador Alexis Santana. Contador, es un momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados profesionistas. Sean bienvenidos al Instituto SEACH. Una de las actividades que nosotros en el área hacemos o realizamos es el procedimiento de la facturación. Por eso, para este punto, les quiero compartir que si ustedes quieren realizar facturación en sus colegiaturas, lo pueden hacer a través de su mentora académica, lo solicitan para que podamos emitirle las facturas. Es importante que sepan que las colegiaturas no incluyen el IVA, así que tendrían que pagar el 16% del costo y enviar la constancia de situación fiscal para que podamos emitir correctamente las facturas. Me da mucho gusto que iniciemos esta tercera generación juntos. Esperamos que estemos todos hasta el final y sean bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, maestra Paulina. Muchísimas gracias, Conta. Y pues bueno, qué gusto saludarlos a todos ustedes y qué bueno también que todos nuestros estudiantes se encuentran en este momento haciendo hincapié en que en este horario sabemos que es un poco complicado siempre levantarnos, pero muchísimas gracias por este esfuerzo hecho. Y bien, vamos a continuar con el área de mentoría. Para el equipo de mentoría tenemos el gusto de presentarles a la licenciada Graciela López. Licenciada, es un momento. Muchas gracias, maestra Paulina. Buen día, estimados alumnos. Me presento formalmente. Soy Graciela López Farfán, su mentora académica. Con el objetivo de garantizar un desarrollo óptimo en nuestros programas académicos, les solicitamos considerar los siguientes lineamientos. En cuanto a lo que es el protocolo de sesiones virtuales, les solicitamos ingresar siempre con el micrófono silenciado. La dinámica de participación será coordinada con él o la docente en turno para asegurarnos así un entorno de aprendizaje fluido y sin distracciones. Por favor, consideren que es indispensable ingresar siempre con su primer nombre y primer apellido, ya que esta identificación es el único medio para el registro de asistencia correctamente. Hablando de asistencia, la asistencia se valida mediante la participación, ya sea en sesión en vivo o por medio de la visualización de la clase grabada. Con esto, quisiera hacer énfasis sobre la justificación de las faltas. En caso de no poder tomar la sesión en vivo, deberán notificarme anticipadamente. Esto permitirá justificar la falta mediante el compromiso de visualizar la clase correspondiente, por favor. De acuerdo a los lineamientos de la Universidad Católica de Chiapas, solo se permite un máximo de 10% de faltas injustificadas, lo que es equivalente a 3 sesiones. Ahora, lo que es gestión de pagos, les explico un poco más. El periodo de pago comprende del 10 al 15 de cada mes. Los pagos realizados fuera de este plazo generarán un recargo del 10%. Les pedimos, por favor, enviar el comprobante indicando el nombre de cada alumno en el concepto. Ahora bien, si utiliza la plataforma de PayPal para realizar su pago, por favor les solicitamos que piden con anticipación el enlace de acuerdo a la fecha límite. Por último, quisiera comentarles que contamos con un descuento especial para quienes opten por liquidar la totalidad del diplomado en una sola exhibición. Ahora bien, por último, quisiera darles a conocer unas últimas consideraciones. Toda comunicación deberá canalizarse conmigo en el chat personal, por favor. En cuanto al grupo de WhatsApp, este es el medio exclusivo para dar avisos y envíos de enlaces de accesos
y de clases grabadas. Se recomienda permanecer en el grupo y mantenerse atento a las actualizaciones. Por último, me gustaría hacerles saber que tendrán acceso a la plataforma Google Classroom, donde estarán disponibles las grabaciones de las sesiones, los resúmenes de estas y todo material de apoyo que compartirán los docentes. Es decir, de primera instancia, mandamos en el grupo de WhatsApp el link para acceder a la clase en vivo. Una vez tengamos en la plataforma de YouTube la grabación de la clase, lo cual lleva de 1 a 2 días, por favor, para que consideren este tiempo, se les hará llegar también en el grupo la liga de esta clase grabada. Posteriormente, se subirá todo el material a Classroom. De cualquier manera, esta información también estará compartida en el grupo de WhatsApp. Y pues les reitero nuevamente, estoy para apoyarlos en este nuevo camino de aprendizaje que decidieron tomar con nosotros en CH. Un gusto a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues muy buena información para saber y tomar en cuenta para, en el caso de que vuelvan a tener alguna duda, recuerden que también estará su mentora para poder apoyarles en cualquier situación. Y pues bueno, vamos a continuar en el área de dirección académica. Como su directora académica, mi labor es garantizar, por supuesto, que cada sesión cumpla con estos estándares de calidad para ustedes, coordinando también la logística, la red de ponentes, junto con nuestro equipo de academia, todo para que su formación sea impecable. Estaré supervisando de cerca también su desarrollo para asegurarnos que cada módulo sea también una experiencia óptima, tanto para poder brindarles el servicio como también para poder estar supervisando todos sus progresos que tienen a lo largo de todo el programa. Y bueno, finalmente presento a la licenciada Paula Mancera. Ella dirige el área de medios y marketing, encargándose de la identidad visual del Centro Académico Chiapas y también el Centro Académico Odontológico, que ya pronto también lo conocerán, así como de nuestras plataformas oficiales. Si en el futuro llegamos a desarrollar alguno que otro proyecto de colaboración o convenio con ustedes, también ella estará en esta disposición y será la encargada de dar esta difusión a estos trabajos en nuestros canales digitales. Y bueno, antes de ceder el micrófono, pues les recuerdo la logística también para comentar. Nuevamente voy a pedir la participación de todos nuestros estudiantes que nos están escuchando, que levanten manita arriba de lo que voy a comentar en este momento, ¿vale? Entonces, para esta sesión de hoy, primero, se trata de una inducción para poder establecer al menos esta información que nosotros les estamos brindando y también para conocernos. Eso sí, tomando en cuenta que esta no es la clase 1 que ustedes tienen contemplada para el diplomado, ¿vale? Entonces, ¿me pueden confirmar manita arriba, que si está enterada de esta situación? Esta sesión es perfecto, es para poder conocernos, es para poder también conocer a nuestra docente que ya está en camino, ya está pronto a que la presentemos. Perfecto. Y pues bueno, sabiendo a ciencia cierta, ya sabemos cuándo empieza la clase 1 de nuestro programa. Pues bien, para dar inicio a este programa, vamos a tener el honor de recibir a la maestra Emily Salas Díaz. Ella cuenta con una maestría en investigación en fisiología del ejercicio por el Newcastle University. Su trayectoria profesional destaca por su labor en el Instituto Nacional de Cancerología de México, el INCAN, y su especialización en rehabilitación oncológica, certificada por discúlpenme el inglés, American College of Sport Medicine. Su perfil combina el rigor de la investigación científica con una sólida práctica clínica en el manejo de pacientes ortopédicos y oncológicos. Pues bueno, maestra, si se encuentra por aquí, tenemos el gusto y el placer de poder continuar la sesión con usted. Es suyo el micrófono, maestra. Claro que sí, muchas gracias, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ya dijo la maestra, me presento, yo soy Emily y pues voy a tener el gusto de estarles impartiendo diferentes clases a lo largo de este diplomado. Entonces, para comenzar el día de hoy, como comentaba, vamos a dar una pequeña clase, vamos a explicar unos temas
Y pues la verdad es que si ustedes quieren participar, con alzar la mano, encender el micrófono, encender la cámara, la verdad es que de la manera que quieran participar, yo más que contenta de responder cualquiera de sus dudas. Igual en el chat, si lo necesitan, ahí pueden escribirme. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Les voy a proyectar la pantalla. Y por favor, me avisan si es que la pueden visualizar o si hay algún problema. Muy bien, me parece que ya se está proyectando. Les comento, si tienen alguna duda, algún comentario sin tema, me pueden interrumpir. Y bueno, como pueden ver en la pantalla, el día de hoy vamos a estar hablando de manera general cómo responde el cuerpo al trauma. Tal vez no vamos a indagar tanto como en la parte de fisiología, en la parte un poco más específica, pero sí a manera de introducción para que recordemos cómo trabaja el cuerpo, cómo funciona a la hora de que lo estamos viendo, si es que llega a tener una lesión o alguna patología. Muy bien, como contenidos vamos a ver un poco de la fisiología de la lesión, la parte de los tejidos, el dolor, cómo hacer una rehabilitación integral y pues bueno, hay que tratar de cómo integrar toda esta información para que al final podamos hacer un protocolo adecuado en nuestro tratamiento. Muy bien, entonces, imaginen que llega a consulta su paciente, que llega con un esguince de tobillo, y vemos la resonancia y el ligamento se ve bonito, ¿no? Ya cicatrizó, se ve súper bien, el tejido ya está listo, pero mi paciente sigue con dolor, no puede caminar, no quiere moverse, no quiere regresar a su deporte, no quiere hacer nada. Y entonces decimos, ¿qué pasa entonces con este tejido que sanó? Pero pues, ¿qué más necesito para que realmente mi paciente se recupere? ¿Okay? Ha, ha habido un tiempo, ha habido mucho tiempo en el que se ha trabajado bajo esta idea que pues tiene lógica, pero pues está un poco incompleta, que es decir, que si el tejido ya sanó, pues mi paciente ya mejoró, ¿no? Ya está, ya logré recuperar el ligamento, listo, ¿no? Pero realmente sabemos que esto ya no es lo ideal, ya no es lo que debe ocurrir. En un trauma musculoesquelético, pues no hay un problema que nada más es estructural, no solo nuestro tejido. Es un evento que es muchísimo más complejo. Y es aquí donde yo les digo qué ocurre realmente después de una lesión. Y muy importante el enfoque clínico que le damos. Entonces, además de que se está afectando el tejido en una lesión, hay una respuesta global que va a incluir cascadas inflamatorias que son a nivel molecular, reorganización neuromuscular, es decir, el cuerpo está reaprendiendo a moverse, los cambios en el sistema nervioso central, cómo se va a procesar el dolor y pues todos los factores psicológicos y sociales, si hay miedos, qué creencias tiene el paciente, sus contextos y al final lo que vamos a ver en la consulta, porque no solo es que todo esto suceda, sino que al momento en el que el paciente llega a nuestra consulta, pues obviamente vamos a ver un poquito, tal vez nada más el 50%, lo que nos dice el paciente, luego va saliendo lo demás. Entonces, debemos de recordar de ver no solo al paciente como una lesión o un tejido dañado, sino como un todo. Es un paciente, es un ser que siente, que ha vivido, que ha tenido muchas experiencias y tenemos que incluir todo eso en nuestro tratamiento. ¿Ok? Porque pues un paciente puede tener un tejido sano, pero el dolor puede estar persistente. Otro puede presentar tal vez inestabilidad y no hay ningún daño real en algún tejido. Muchos tienen miedo al movimiento, a moverse. Si alguien sabe cómo se llama este movimiento, este miedo al movimiento le llamamos kinesofobia. Entonces, no tratamos solo los tejidos, tratamos todos los sistemas. Y si solo nos enfocamos en la estructura, pues nos estamos perdiendo la mitad del problema. Hay que integrar todo lo biológico, lo neurológico, lo biopsicosocial, y pues ahí es donde vamos a empezar realmente lo que es la rehabilitación. ¿Ok? Seguimos. Ok.
Entonces, ya imaginamos que llega nuestro paciente y entonces tiene una rotura muscular que está muy reciente, ¿no? Que tiene unos días. Entonces, mi paciente va a venir con dolor, con edema, con la temperatura un poco elevada en la zona. ¿Y cuál es la reacción automática que la mayoría, o bueno, ya actualmente se está cambiando, pero lo que creíamos que había que hacer con esto, hay que bajar la inflamación lo antes posible, ¿no? Hay que vendar, hay que apretar, hay que reducir esa inflamación para poder tener un mejor resultado. Y pues yo sé que la mayoría de los que están aquí tal vez ya se hayan cuestionado estos temas, ¿no? Y si es inflamación, es exactamente lo que necesita el cuerpo para repararse, porque el cuerpo pues no lo hace nada más porque sí, estamos teniendo una reacción biológica, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, durante mucho tiempo se ha tratado esta inflamación como algo que se tiene que eliminar. Y la realidad es que hay que replantearse todo este tema porque la inflamación no es un problema, es el inicio de la solución. Entonces, de hecho, suprimirla puede de manera muy, muy agresiva, de manera de que ya se tiene que eliminar la inflamación, pues realmente puede afectar negativamente la calidad de la reparación del tejido a largo plazo. Entonces, a manera un poco más específica, ¿qué pasa después de esta lesión? ¿Cómo sucede esta cascada inflamatoria? Cuando ocurre un trauma, ya sea una fractura, un esguince o una rotura muscular, el cuerpo activa una respuesta que es inmediata. Se rompen los vasos sanguíneos, se forma un hematoma y aparece un coágulo de fibrina. Y este coágulo no solo va a detener el sangrado, no solo es como la tapita que genera el cuerpo, sino que también va a funcionar como una plataforma inicial de reparación, en donde se va a señalizar que ahí tienen que llegar las células que tienen que reparar realmente, iniciar realmente la reparación. Entonces, se rompen los vasos, se genera el moretón y se forma el coágulo, que es la tapa, que es aquí casi es en el acordonamiento de la zona que se lesionó y es como aquí es donde vamos a trabajar, aquí tienen que hacer el llamado de las células reparatorias, ¿ok? Y ahora sí llega como la parte realmente interesante, que es en la fase aguda, que son las primeras células en llegar van a ser los neutrófilos, es la respuesta rápida. Y después de ellos van a llegar lo que son los macrófagos, que son pues ya ahora sí que los verdaderos directores de todo el proceso de la inflamación. Y algo muy importante es que los macrófagos van a estar cambiando de rol dependiendo de la necesidad del tejido, ya sea en una fase proinflamatoria, en donde eliminan el tejido dañado, limpian el área por medio de fagocitosis, y la fase 2, que más bien es cuando liberan factores de crecimiento y ya se hace todo lo que es la reconstrucción del tejido. ¿Ok? Entonces, este entorno que es inflamatorio, pues no va a ser una zona de caos, no es, se están proliferando las células y no sé qué está pasando, ¿no? Realmente es un sistema que está muy regulado y que es el que va a guiar todo el proceso de recuperación. Entonces, no hay que eliminar esta inflamación, sino hay que acompañarla. Si se interrumpe este proceso muy en la fase aguda, muy pronto, pues se puede comprometer la calidad del tejido que se está formando y pues entonces ya inicia esta pregunta de no es cómo quitar la inflamación, sino cuándo y cuánto intervenir, ¿no? Cuánto va a ser la dosificación que se va a dar para realmente progresar este proceso inflamatorio. ¿Okay? ¿Alguna duda de este proceso? Les digo, vamos a hacer como que a manera general, qué es lo que hacemos con este tipo de lesiones para introducirnos ahora sí a todo lo que sería un tema de trauma. Si no hay dudas, vamos a seguir. Y bueno, hablando ya del tejido en sí, ya pasamos la parte inflamatoria y ya nos podemos enfocar en qué es lo que está pasando en los tejidos. Por ejemplo, si llega un paciente con fractura y aparte llega otro con ligamento, ¿los dos van a seguir el mismo tratamiento o va a ser diferente? Y si ambos son súper disciplinados y cumplen así todo lo que le decimos, a todo el ejercicio que le pongamos, lo van a hacer así en casa al pie de la letra. Pero pues tal vez uno se recupera antes y uno se recuperó después y otro tiene la función completa y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los tejidos se regeneran de manera diferente.
¿no? Realmente cada tejido en el sistema musculoesquelético tiene una capacidad distinta de reparación. ¿Y pues de qué va a depender de eso? De la vascularización y la densidad celular. Mientras más irrigación y más células disponibles haya en el espacio del tejido, mejor capacidad de regeneración vamos a tener. Entonces, por ejemplo, hablando del hueso, ¿qué es lo que pasa en el hueso? Y es muy interesante porque tiene un proceso muy específico y tal vez algunos ya lo hayan visto, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Por ejemplo, cuando hay una fractura, el cuerpo no solo se va a pegar y listo, ¿no? Se reconstruye mágicamente el tejido. No, realmente el proceso de una consolidación ósea es la formación de un callo óseo, que es tejido cartilaginoso. Después el callo se va a mineralizar y esto es súper progresivo, sabemos que esto no pasa en un día. Y después se forma ya el hueso, que es como un callo más duro. Y después generamos la remodelación, todo generado por proteínas, nos vamos a estar apoyando de estímulos de carga. Entonces, si ven, realmente es un proceso muy específico para el hueso, que si lo comparamos, por ejemplo, con tendones y ligamentos, cambia totalmente el proceso que van a tener. En los tejidos blandos va a predominar más bien lo que se le llama cicatrización, que es más bien la formación de este tejido un poco más denso, la organización estructural que es un poco menos, digamos, un poco menos cuadrada que la del hueso, que tiene que ser súper específica porque al final el hueso es el que es nuestra estructura de sostén. Entonces, el tejido que está lesionado realmente suele recuperarse entre un 70 a 80% de sus propiedades mecánicas originales. Entonces, ahí podemos entender por qué tal vez las fracturas, que claro, están bien manejadas y bien tratadas, pueden recuperar casi toda la función, a por ejemplo, a compararlo con una lesión de ligamento, una lesión tendinosa, que incluso hay un mayor riesgo de volver a lesionarse, de inestabilidad o de alguna disfunción que sea un poco más persistente. Entonces, no todos los tejidos están diseñados para regenerarse de manera similar, pero el tratamiento sí debe de tenerse bien enfocado a respetar el proceso fisiológico de los tejidos y tratar de escoger bien nuestras herramientas para guiar precisamente esos procesos y que sea lo más efectivo posible. Tal vez un equipo, un agente físico no me sirve tan bien en una reparación de tendones como me serviría, por ejemplo, en una remodelación ósea. Entonces, hay que entender qué tejido estamos tratando para saber no solo cómo intervenir, sino qué expectativas tener de estas lesiones. Okay. Y bueno, les pongo una tablita en las que básicamente tenemos un resumen de lo que sería una regeneración en diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, en el esquelético tenemos que hay una gran capacidad de regenerarse gracias a lo que son las células satélite, que son como células madre, pero musculares, que nos sirven para regenerar otro tipo de células. Pero también tenemos que si el daño es muy grande y no hay un movimiento adecuado, pues el cuerpo puede optar por una vía rápida y decir voy a generar una cicatriz fibrosa en lugar de músculo nuevo y pues tenemos nódulos, tenemos pérdida de flexibilidad y bueno, ahí ya sabemos que puede ser un poco más complicado. A diferencia, por ejemplo, del tendón, que tienen un poco menos de sangre, no están tan vascularizados, y entonces vamos a tener un metabolismo lento, vamos a tener la presencia de tenocitos, de colágeno tipo 3, y por eso puede ser un poco desordenado, puede ser que la recuperación genere un tendón un poco más débil, ya que pues como la cicatriz inicial no es tan fuerte como el tendón original, pues hay un riesgo más alto que se vuelva a romper, entonces hay que saber cuánto exigirle y en qué momentos al tendón. Ahora el ligamento es muy parecido al tendón, pero pues en su fase de remodelación puede ser muy larga, puede tardar muchos años en recuperar su funcionalidad total y pues también al estar dentro de las cápsulas articulares que hay muy poco flujo sanguíneo, muy poca vascularización, pues puede ser que una curación sea mucho más complicada, por ejemplo, como los casos de ligamento cruzado anterior de rodilla, que puede ser un proceso tedioso que puede durar hasta años. Y por último tenemos el hueso,
que a diferencia de los tejidos anteriores, tiene una regeneración que se le llama verdadera, que no solo es como un parche que pasa como en el tendón, que es una cicatriz, sino que totalmente se reemplaza el daño con tejido óseo que es idéntico al original, y pasan, bueno, por todas las etapas que estábamos comentando, y lo que caracteriza más que es la remodelación, ¿no? Que no solo vamos a generar ese callo, sino que se va a reducir. Que dependiendo de qué tan bien fue alineado el hueso, del tipo de fractura, de qué tan estable quedó, pues es que tanto el paciente va a poder recuperarse. Y en todo esto viene incluido lo que es la importancia de la nutrición, la importancia de las cargas y, bueno, otros factores que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, dentro de estas lesiones musculoesqueléticas, no solo vamos a tener, ya vimos que se genera una lesión y entonces viene la cascada inflamatoria, ya pasó un tiempo, ya conozco cómo es la regeneración del tejido, ya sé qué tipo de tejido es, cómo se está regenerando, pero ¿qué otros factores se están observando en esta lesión? Imaginemos que tenemos a este paciente con una lesión en la rodilla. El músculo está íntegro, no hay ruptura, pero el paciente no lo está activando, no lo logra reactivar y la fuerza no está regresando aunque estemos haciendo ejercicio, ¿no? Esto puede llegar a suceder. ¿Qué pasa si mi músculo está al 100%? Con el cuerpo que no está conectando? ¿Quién es el sistema que lo controla? Entonces, hay un punto aquí que es muy importante que puede llegar a aparecer en una lesión, que es la inhibición muscular artrogénica. ¿Qué es esto? No es un daño muscular, es más bien una desconexión funcional entre lo que es el cerebro y el músculo, ¿ok? El sistema nervioso literalmente baja el volumen a lo que es la activación muscular. Y es por eso que el paciente empieza a decir, es que no puedo activar mi músculo. Y es muy importante en la rehabilitación, porque si yo no conozco este factor, si no conozco este cambio que puede tener el músculo y el sistema nervioso, pues no voy a saber qué está pasando y no voy a saber cómo proceder, y ya le puse más ejercicio y no está funcionando, y ya lo puse a correr y no puedo, y entonces hay que conocer todas las opciones que pueden suceder en nuestro paciente para poder tomar la decisión adecuada al momento de realizar nuestro protocolo. Entonces, ¿cómo funciona esta inhibición muscular que luego por sus siglas le dicen AMI? Es más bien que el AMI está respondiendo como protección ante esta lesión que tuvo. Debido a estos estímulos de lesión que está generando, por ejemplo, como lo ven acá, que puede ser la inflamación, el edema, el cambio de estructura en el tejido, sobre todo el dolor, lo que va a pasar es que se va a reducir la manera en que trabajan las motoneuronas, y eso va a disminuir la capacidad del músculo de contraerse. A grandes rasgos, este es el camino corto de cómo funciona la inhibición muscular. Y entonces, poner atención en que esto no ocurre porque el músculo esté dañado. No vamos a ver qué fibras se le rompieron en el paciente o qué tendón no está funcionando bien, sino que enfocarnos en esta conexión del sistema nervioso. No está dañado el músculo, sino que está alterada la información que llega desde la articulación. Entonces, el problema al final va a ser sensorial y se va a manifestar como motor. ¿Ok? Hay que conectar esas partes. Y bueno, los factores que más frecuentemente activan lo que es el AMI son clave para la práctica clínica, que son los que nos van a decir cuándo es que puede llegar a suceder. Y les digo, es lo que es el edema, algún derrame articular. Esto pues lo que hace es que aumenta la presión dentro de la articulación, activa los mecanorreceptores que inhiben el músculo. Y bueno, incluso pequeñísimas cantidades de líquido que generen ese cambio de presión en la articulación pueden llegar a generar esta disminución en la capacidad de contracción. Inflamación por los mediadores inflamatorios que pues van a sensibilizar lo que son las terminaciones nerviosas, que pues al final alteran los reflejos espinales y pues bueno, menor activación muscular.
También les decía el cambio de laxitud, el cambio del tejido, se pierde la estabilidad ligamentaria por X o Y lesión, se altera la propiocepción y el sistema nervioso dice, bueno, voy a apagar este músculo porque no sé qué está pasando con mi articulación, lo voy a apagar y, bueno, el resultado es que el paciente no está pudiendo hacer su rehabilitación adecuada. Entonces, no puede activar el cuádriceps del paciente, tal vez después de esta lesión de rodilla, va a haber un déficit en la fuerza, y pues con ello va a haber una atrofia que va a ser más evidente, la recuperación se puede estancar si solo estamos trabajando fuerza. Entonces, cuando veamos un paciente de este estilo que tiene estas características, hay que recordar que no siempre es falta de fuerza o debilidad, a veces simplemente es una inhibición del músculo. Si abordan su lesión desde una perspectiva de inhibición muscular atrogénica, pues se puede fortalecer todo lo que quieras y el músculo simplemente pues tal vez no va a responder como esperas. Hay que tener el tratamiento adecuado para esta parte de la inhibición muscular atrogénica. Muy bien. Y si tenemos esta característica en el cual se está impidiendo que el paciente active todas sus fibras musculares disponibles, va a haber una aparente debilidad muscular, va a haber poca respuesta al entrenamiento convencional de fuerza, y no es que ya nunca más podremos generar esta fuerza en el paciente, sino que hay que volver a activar el sistema nervioso por completo y empezar el ciclo que genere una recuperación funcional. Si en el paciente tenemos lo que es la atrofia muscular, que por ejemplo en el de rodilla es muy común en el cuádriceps, vamos a tener también lo que son patrones compensatorios de movimiento, vamos a tener alteraciones en el control motor, y con ello entonces nos vamos a tener problemas de coordinación, que pues es un problema que puede ser grande, por ejemplo, si tenemos un deportista, si tenemos una persona que trabaja en un área laboral fuerte, que necesita mucho de su cuerpo y de la coordinación. Vamos a tener alterar el control neuromuscular, los músculos estabilizadores se van a activar no en el momento adecuado, la cocontracción de antagonistas se va a ver aumentado, y entonces todo esto que les estoy diciendo que va a hacer puede incrementar las fuerzas de cizallamiento de la articulación y estamos generando una presión en el paciente que realmente no debería tener después de una lesión. ¿Y cuál es esta consecuencia? Mayor riesgo de volver a lesionarse. ¿Ok? Entonces, si mi paciente está teniendo esta característica, la estoy observando y no la estoy sabiendo manejar, tal vez voy a llegar a este punto en el que mi paciente no va a poder recuperarse al 100% y yo ya le metí todos los días de entrenamiento, 24/7, cargas máximas, cargas óptimas, cargas de todo, pero mi paciente no va a llegar ahí. Entonces hay que intervenir de manera estratégica, hay que desbloquear ese músculo, hay que recuperar primero la activación muscular y después ya continuar con nuestro proceso de rehabilitación. Entonces, muy importante al momento de tener una lesión muscular del sistema musculoesquelético, considerar este punto. Y bueno, de manera general, ¿cómo podemos regenerar esta conexión? Con estimulación eléctrica neuromuscular, con crioterapia, hay ejercicios que están enfocados en esta reeducación neuromuscular, y pues bueno, primero activamos, luego fortalecemos. Y si nos saltamos el paso de activar, podemos tener al paciente con semanas haciendo fuerza y los resultados van a ser mínimos, y bueno, la frustración, el miedo y todos estos temas que se pueden generar debido a esto es algo que nos podemos evitar si tenemos en cuenta estos puntos que son bastante relevantes. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiera aportar algo, algún comentario? Que no les dé pena, ya en estas clases todos participamos. Les voy a poner un video en el que se ve más o menos cómo funciona esta situación muscular. ¿Okay? Los músculos periarticulares no responden. Esto es debido a que hay articulaciones que son muy propioceptivas y tienen
receptores y, como podemos ver en nuestro paciente, la contracción sea muy débil, presente fasciculación o incluso, relaja, no sean capaces de realizar una contracción voluntaria cuando se lo pedimos. Cuando empezamos a recuperar esa inhibición, intenta levantar, podemos ver también una debilidad leve, pero ya funcional. Por eso debemos enfocarnos en esa inhibición. Y esa es también una de las explicaciones de por qué el cuádriceps en tan poco tiempo sufre atrofia o hipotrofia y debilidad. There you go. Flex wrong. Flex, flex, flex. Now flex on this side. I was doing both at the same time. Oh, were you? So you feel how it's just a little bit mushier on this side? Yeah. And then we'll go back on this side. Flex this one. Vean cómo en este se activa, Yeah. realmente el músculo se está And one activando. more time on this one. Y en este, el paciente, It's just a harder pesar to de que flex, trata de right? generar la activación, el músculo no tiene esa That's not bad, though. capacidad de contracción. Entonces nosotros podemos pensar, pues es simple debilidad, mi paciente está débil por el proceso que llevó de cirugía, pues le pongo fuerza y realmente ahí hay una inhibición. Entonces, a tomar en cuenta nuestros protocolos de recuperación musculoesquelética. Y pues bueno, ya hablando un poquito más acerca de la sintomatología que puede llegar a presentar el paciente, ya hablamos ahorita de María Fernanda. ¿Tienes una duda? Sí, maestra, es que no me quedó muy claro el cómo lo puedo identificar, o sea, cómo puedo diferenciar de que lo que usted dijo, tiene disminución de la fuerza por la lesión, tiene esta inhibición de la contracción. Ok, ¿cómo diferenciar la parte de si es justo la debilidad o si es esta inhibición, no? Ajá. Pues realmente es un poco complicado al momento de estar en el tratamiento, porque obviamente hablando de la fisiología, pues es evidente, ¿no? Pero yo tengo a mi paciente enfrente y no voy a decir, a ver cómo funciona tu tejido y identificarlo. Es un proceso en el que si ya estamos en la etapa de fortalecimiento y estamos viendo que el paciente realmente no está logrando la contracción muscular por falta de propiocepción, por falta de coordinación, que vengan todos estos síntomas igual involucrados en esto, es cuando podemos decir, ¿sabes qué? Creo que no es que le esté faltando fuerza, sino que no está realmente conectando con el músculo, ¿no? Puede ser que tu paciente ya esté en esta etapa de fuerza y no esté funcionando, y ahí puedes entonces considerar, porque la diferencia está en que si yo me encuentro en esta etapa y no conozco esta inhibición, pues le voy a seguir metiendo al paciente fuerza, 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 y hasta uno como terapeuta se puede frustrar de decir, ya le puse lo que debe de ser y no está funcionando, ¿no? Entonces, en este punto es en donde dividimos nuestro criterio, nuestro análisis y decimos, creo que podría ser aquí la parte de inhibición. Trabajas esta parte, trabajas la propiocepción, electro, dependiendo de las herramientas que tengas, y si entonces ves los resultados por ahí dices, bueno, ok, ya puedo decir específicamente que era la inhibición. Terminas esta fase de recuperar esta conexión y regresamos a la de fuerza, y en teoría ya debería de haber una continuidad en la recuperación de fortalecimiento. No sé si resolví ahí tu duda. Sí, ok, muchas gracias, profe. Super, de nada. Alejandra, ¿sí? ¿Tienes una duda, Alejandra? Sí, perdón, no podía conectar el micrófono, maestra. ¿Qué tipo de corrientes utilizaría usted para activarle el sistema nervioso? Pues, por ejemplo, no tanto como el sistema nervioso de activación, podemos utilizar como lo que son EMS. Casi siempre se recomienda la utilización de EMS, la estimulación eléctrica como más puntual con agujas, pero a mi parecer lo que yo más utilizaría serían como ejercicios más bien de coordinación, de propiocepción, sobre todo de propiocepción. Más adelante en las clases, igual por eso no me metí tanto como en tratamiento, más adelante vamos a estar viendo agentes físicos específicos para precisamente esta parte
como neuromuscular, que sí ayuda bastante en la recuperación de esta inhibición. Ah, ok, gracias. Y nada. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, vamos a seguirle. Y bueno, hablando de la sintomatología, entonces ya hablamos de esta inhibición que puede suceder, no es obligatoria, es parte de las opciones de diagnóstico que podemos tener. Lo que sí o sí, la mayoría de veces vamos a tener presente va a ser el dolor, ¿no? El dolor ya actualmente sabemos que nos avisa que algo está mal. Desde funcional, desde lesión, desde muchos factores, algo está sucediendo y el cuerpo nos está avisando. Pero a veces el dolor no nos cuenta toda la verdad. A veces mi paciente ya sanó su lesión, pero el dolor sigue ahí. Mis estudios salen normales, mis radiografías, ultrasonido, resonancia, lo que sea del paciente, se observa que el tejido está recuperado, pero mi paciente sigue limitado y está limitado por el dolor. Entonces, dolor es igual a daño siempre o a veces puede reflejar otra cosa, ¿no? Durante mucho tiempo se ha interpretado el dolor desde este enfoque que es puramente estructural. Hoy entendemos que el dolor más bien puede llegar a ser una experiencia neurobiológica completa, no solo es un indicador de lesión. Hay que saber distinguir entre el dolor como señal de daño, el dolor como señal de una disfunción del sistema nervioso y el dolor diferenciándolo entre agudo y persistente, ¿no? No, hay incluso ahorita estudios, hay especializaciones, hay todo tipo de información en cuanto al dolor, porque ya sabemos que no solo hay un tipo de dolor, hay diferentes sensaciones del dolor, diferentes orígenes del dolor, diferentes sintomatología que incluso se va si se irradia, si no se irradia, si es sordo, si es punzante, si es no sé qué. Entonces ya hay que ver el dolor como incluso una subcategoría de nuestro tratamiento porque debe ser específico para mi paciente y para la lesión que está teniendo. Por ejemplo, hablando de la parte aguda y persistente. El dolor agudo, cuando mi paciente se acaba de lesionar, es un mecanismo de supervivencia. Funciona como esta alarma, como esta amenaza real, ¿no? Mi tejido está cortado por la mitad, por ejemplo, en la imagen, tengo un clavo insertado en mi mano, me duele, estoy avisando al cerebro que algo está pasando ahí, que por favor se retire ese clavo, ¿no? Ese es el dolor agudo, aviso, alarma. ¿Cuál es el dolor persistente? Que también lo podemos llamar dolor nociplástico. Es aquel que dura más allá del tiempo esperado de curación, más o menos 3 meses. ¿Qué pasa con esto? Mi alarma se quedó encendida. Mi alarma de la lesión que tuve hace 3 meses sigue encendida y mi cerebro no quiere apagar la alarma. No se quiere ir ese dolor. Ya cerró mi herida, ya se recuperó el tejido, ya recuperé mi tendón, mi ligamento, mi todo, pero el dolor sigue ahí, la alarma no se apaga. Entonces, el dolor ya no me está reflejando cómo está mi tejido. El dolor no me está diciendo tienes un clavo atorado, sino que me está diciendo que quedé sensible porque tenía un clavo clavado, ¿no? Entonces, hay que saber identificar también esa parte. No es que el paciente siga lesionado, es que el sistema nervioso no llegó a conectar de la manera más adecuada. Y entra un concepto que es el que le llamamos sensibilización. Es la base neurofisiológica del por qué algunos pacientes pueden llegar a sentir más dolor de lo esperado, o dolor que no desaparece, o dolor que no corresponde al daño realmente que está teniendo en ese momento, y pues también lo que es la sensibilización periférica. Primero, a nivel local, pues el dolor ocurre en el sitio de la lesión, ya que cuando transcurre el proceso de la lesión, la inflamación empieza a bajar, y pues el umbral de los nociceptores también empieza a bajar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando en este proceso el sistema nervioso no termina de conectar o conecta de manera inadecuada en la parte de la sensibilidad? Puede generar lo que es hiperalgesia. La parte de la lesión duele mucho más que con estímulos que antes pues no
no eran tan dolorosos o que sí eran dolorosos y ahorita se aumentó demasiado esta sensación. La sensibilización central, que más bien es cuando ya el cerebro está aumentando el trabajo de las neuronas y estamos sintiendo en exceso, porque el sistema nervioso está amplificando, digamos, ahora es al revés, le sube el volumen a lo que es la parte sensorial y es demasiado. ¿Cómo puede manifestarse también? Alodinia, dolor ante estímulos que no deben ser dolorosos, como el roce de la ropa, el agua, el contacto leve, muchos estímulos que realmente no deben ser dolorosos se vuelven así, y pues obviamente el paciente va a tener una experiencia que no va a ser para nada agradable. Tenemos también lo que es el wind-up, que creo que no se los puse en la diapositiva, pero bueno, el wind-up es cuando un paciente tiene un estímulo repetido, aunque sea muy leve, va a generar mucho dolor. Y pues bueno, para explicarlo de manera como más sencilla, es en esta situación, en nuestro volumen que subió el sistema nervioso, que ahora es demasiado, los estímulos normales que antes eran susurros, que antes eran como algo despacito, el sistema los va a percibir como algo muy grande, muy grande. Entonces, no todo dolor significa daño, pero todo dolor es real. Entonces, hay que tratar al paciente desde su parte de sensibilización también, porque si no, nos vamos a quedar cortos. Si estoy trabajando fuerza y todo lo demás y mi paciente sigue teniendo dolor, no aplica la de, ay, si te duele es porque está funcionando. Si al rato se te quita el dolor cuando llegues a tu casa, no, pues ponte una bolsa de frío, una bolsa de calor y ya se te quita el dolor, no te preocupes, ¿no? Hay que abordar también esta parte del sistema nervioso y la experiencia de dolor que está sintiendo el paciente, porque tienen muchos factores y hay que observarlos todo. El paciente es un todo, no solo es una lesión o solo dolor o solo una estructura que voy a tratar. Ok, entonces, esta es como que la parte del dolor que puede llegar a ser diferente. Como les comentaba, les estoy aquí contando como qué puede suceder en una lesión musculoesquelética que puede darnos una señal de alarma, que puede hacer que cambie nuestra dirección de tratamiento, y pues ya dependiendo del tejido es la herramienta que vamos a utilizar. Bien, no se preocupen, para eso son las siguientes clases. Yo quiero verlos en las siguientes clases, por eso les estoy haciendo como, nos vemos en unas semanas y les explico completo todo, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la parte del dolor. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sí, ¿qué hago con mi tratamiento, no? Ya vi que todo le pasó a mi paciente. Sí, se cayó, se rompió el ligamento cruzado y entonces le dolió, se inhibió, ya lo desinhibí, ya estoy en fuerza, ya estoy en... ¿Qué sigue? Ya le puse crío, TENS, todo ya le puse, ya está medio bien. ¿Cómo lo recupero realmente al momento de pensar en una recuperación funcional? Y viene aquí algo importante, el reposo o el movimiento. Se van a dar cuenta que para mí todo es importante y a cada rito, esto es importantísimo, pero es la realidad. A mí todo se me hace interesante y se los quiero compartir. Entonces, imagínense que su paciente viene y les dice, ay, ya me quitaron el yeso, me puedo quedar acostado hasta que se me quite el dolor y ya después vengo a mis terapias. Y tú como, no. Proteger todo el tiempo la lesión no va a ser lo más adecuado. Hay que empezar a movernos, pero ¿cuándo? En el momento adecuado, ni antes ni después, en el momento que tienes que empezar a mover. Porque hace muchos años vamos a tener reposo casi que absoluto después de una lesión y ahí te vas a quedar hasta que te sientas mejor y ya después puedes regresar a trabajar, ¿no? Y ya hoy eso no es real. El movimiento no es nuestro enemigo, es parte del tratamiento. Y es lo que va a impulsar todo lo que es la reparación tisular, la recuperación neuromuscular, la desensibilización del sistema nervioso, el que esta parte de la parte sensorial se recupere de la manera adecuada. Y pues realmente si nosotros tenemos un reposo total en mi paciente de más de 48 a 72 horas, empieza a jugar en contra realmente el reposo. Ya no es, estoy dejando que mi fase inflamatoria, estoy dejando que todas estas fases vayan adecuadas a su tiempo, ya no nos va a servir, va a ser lo contrario.
¿Por qué? Porque va a empezar la pérdida de fuerza, que casi siempre es entre 1 a 1.5% por día. Yo siempre digo, el músculo es padrísimo. Tardo 2 a 3 semanas en generar un cambio muscular, pero una en perder toda mi fuerza. Entonces, empieza esta pérdida, vamos a tener una disminución de la síntesis de colágeno que va a afectar directamente a los tendones y a los ligamentos. Entonces, el impacto, que es completamente físico, que es completamente del tejido, nos puede generar otras partes también, porque el estar en reposo tanto tiempo también impacta en cómo el paciente percibe su cuerpo. Ya no estoy activando mis articulaciones, ya no estoy activando mis tendones, entonces mi sistema perceptivo está ahora sí que entumido, está apagado, está en modo avión porque no está funcionando. Entonces mi paciente va a empezar a decir, sí, mi cuerpo es frágil, no me puedo mover, no me quiero mover, mi cuerpo ahorita no es hora de moverlo, que puede llegar a tener ya miedo, volver a moverse, que va a favorecer lo que estábamos hablando, la sensibilización del sistema nervioso. Y pues bueno, es ya un ciclo que puede ser muy dañino en el paciente y explica por qué a veces los pacientes que están más acostados, tardan mucho más en recuperarse. Hay rigidez, hay debilidad, hay dolor persistente y va a ser mucho más difícil retomar la actividad normal. Entonces, no se trata del reposo absoluto, sino de saber en qué momentos tener nuestra carga. La carga óptima, la carga inteligente. El objetivo no va a ser evitar el movimiento, sino encontrar cuál es mi dosis adecuada para que el cuerpo se recupere sin retroceder. Y bueno, ya después hablaremos mucho más a profundidad acerca de estos temas, pero un punto clave, y quiero que si gustan investiguen un poquito más en esta parte, vayan leyendo de este tema que es ahora sí que la base de todo el cuerpo y de todos los tratamientos que podemos llegar a tener de recuperación musculoesquelética. Y es un punto clave en esta parte de carga, que va a ser la mecanotransducción. ¿Okay? Básicamente la mecanotransducción es cuando las células van a detectar un estímulo que va a ser mecánico, lo convierten en señales biológicas y esto genera una adaptación en el tejido, ¿no? Entonces, dependiendo del estímulo mecánico que yo haga, va a ser la adaptación que la célula va a tener. Entonces, hay que saber cuándo es mucho, cuándo es poco, no hay que pasarnos y de ahí viene la carga óptima, ¿ok? Hay que encontrar la dosis adecuada, muy poca carga, no va a haber una buena adaptación y demasiada carga, va a haber una recaída, va a haber dolor, va a haber inflamación. Entonces, conocer mis procesos fisiológicos antes de dar mi tratamiento va a ser la diferencia que vamos a tener al momento de dar un tratamiento de calidad, ¿ok? Porque yo no voy a poner mi TENS porque eso dice mi libro, yo lo voy a poner porque sé que el proceso de mecanotransducción en mi tendón en este momento, ese es el estímulo mecánico que necesita para tener una regeneración mucho más óptima. ¿Ok? Entonces, saber de dónde viene para saber qué hacer. Básicamente, este es el principio. Más adelante se verá más a detalle, pero quería que vayan viendo como que estos temas que pueden ser muy importantes para este tipo de procesos. ¿Cómo hago mi carga? Básicamente, se puede tener un radio. Hay que comparar la carga reciente con la carga habitual. Casi siempre es como de entre lo que hice la semana pasada a lo que hice en el último mes. Y bueno, casi siempre el cuerpo pues no se va a lesionar por una carga en sí, sino porque se tiene que estar preparado para ello. Hay que saber si es menos del 0.8 en el rango de este radio, es muy poca carga y va a haber un riesgo de desadaptación. Se está haciendo básicamente lo mismo que ya tolera, entonces no estoy aumentando nada. Y si hay exceso de esta comparación, pues obviamente va a haber un alto riesgo de lesión, va a haber una recaída. El punto ideal es entre 0.8 y 1.3 en este radio. ¿Qué pasa? A veces los pacientes se sienten muy bien y aumentan en la carga de golpe, les duele y entonces paran completamente y entonces carga, no carga, carga, no carga y pues bueno, no estoy haciendo nada, ¿no? Pueden recaer en estas lesiones por todos los cambios bruscos que están generando estos cambios de carga.
Y tal vez están diciendo, ¿de qué me estás hablando? 0.8, 1, 10, ¿cómo que? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Bueno, normalmente, por ejemplo, si un paciente hace 100 unidades de ejercicio por semana, pesas, natación, lo que sea, 100 unidades. Esta semana hizo 150, entonces mi ratio es de 150 a 100, es decir, 1.5. Entonces, se pasó, ya hizo demasiado. De 100 que estaba haciendo a 150, esos 50 extras fueron demasiado, subió demasiado y tiene un alto riesgo de dolor o de recaída. Entonces, no necesitamos nada sofisticado para medirlo en la vida real. Se usan repeticiones, series, peso, y podemos usar escalas de esfuerzo, escalas de percepción de total del entrenamiento. Entonces, lo importante es ser consistente con las cargas. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser grande el salto a las cargas, sino que con una buena progresión, con un buen ejercicio, pues obviamente el paciente puede tener esa recuperación que va a ser totalmente óptima. No es que el paciente haga más, sino que tolere todo de manera adecuada. ¿Ok? ¿Y cómo impacta esto en nuestro paciente al momento de verlo como un todo? Yo les decía, ya vimos la parte estructural, ya vimos la parte de la lesión. El paciente no solo es este tejido dañado, hay que estar observando cuáles son sus creencias, cuáles son sus miedos, su contexto social, qué está marcando realmente la diferencia entre un paciente que va a ir a tu tratamiento y va a hacerlo todo el tiempo y va a hacerlo bien completamente, al paciente que realmente no puede asistir a las terapias, no tiene mucho tiempo en casa para estar haciendo ejercicio. Entonces tenemos que tratarlo como una persona completa y no solo como una estructura. La interacción de todos estos factores son los que realmente van a definir el nivel de disfunción que el paciente puede tener. Uno de los factores importantes va a ser lo de la kinesofobia, el miedo al movimiento o a lesionarse nuevamente. Es uno de los predictores que más fuertes nos dan si es que nuestro paciente va a tener el éxito en la rehabilitación. El paciente puede estar teniendo un modelo que se le llama miedo-evitación, que es cuando va a interpretar el dolor como un daño inminente, que va a ser catastrófico, que va a ser si doy un paso al frente me voy a lastimar más. Yo tenía un paciente que le puse un escalón y le decía, ya estábamos en la fase de pliometría y es como, salta, y era como, no puedo. Si puedes, ya tienes, recuperaste fuerza, estabilidad, propiocepción, todo puedes hacer. Y el paciente me decía, no puedo brincar. Y era un escalón, les juro, así como pequeñito. Entonces ahí viene cuando el paciente activamente decide evitar el movimiento. Y es un problema porque, como les contaba, vienen efectos ya de desacondicionamiento físico, atrofia muscular, rigidez articular, disminución ya en la capacidad aeróbica, alteraciones propioceptivas. Entonces, es algo muy importante que al final del día el paciente puede llegar a generar un aislamiento social, dejar sus actividades laborales, recreativas, se refuerza el dolor, se refuerza la falta de funcionalidad. Entonces, a veces esto explica por qué los pacientes que tienen lesiones muy leves pueden llegar a tener una gran discapacidad, ¿no? El progreso no va a depender solo del tratamiento físico, sino de todo el complemento que el paciente puede llegar a hacer, ¿no? A veces no es la limitante, a veces es lo que está alrededor. El movimiento no solo depende del músculo, sino de lo que el paciente cree que va a pasar, si es que se mueve, si es que no se mueve. Si no abordamos también el miedo del paciente, nunca se va a mover. Y si no se mueve, pues no se va a recuperar. Entonces, otro punto a considerar al momento de estar generando nuestro protocolo de rehabilitación. Y bueno, ya para ir cerrando, ya para ir acabando con esta pequeña introducción de lo que son las lesiones musculoesqueléticas, hablando de las realidades de los pacientes, podemos tener un paciente con la misma lesión, pero si uno es un atleta profesional y el otro depende de su cuerpo para trabajar y mantener a su familia, entonces nuestro tratamiento va a ser exactamente el mismo. De verdad, podemos tratarlos con el mismo progreso, con el mismo camino. Aquí es donde cambia nuestro enfoque y es donde tenemos que usarlo como una rehabilitación moderna, que es el modelo biopsicosocial. Tiene que entrar dentro de estos factores
porque la recuperación, les decía, no solo depende del tejido, también si al paciente le va bien en el trabajo, si le va bien en su familia, su nivel socioeconómico, cómo le ha ido antes con otras lesiones, cómo le ha ido antes con el dolor, y cómo vamos a utilizar todos estos factores dentro de la práctica clínica. Nuestro tratamiento no puede ser estándar. No tenemos el área de la salud, la medicina, la fisioterapia, rehabilitación, enfermería, nos dan el libro, nos dan la receta, nos dicen hay que hacer esto y esto y esto y esto. Pero yo como profesionista de la salud decido cómo adaptarlo para mi paciente y cómo elevar la calidad de mi tratamiento específicamente para el paciente que estoy viendo. Muy difícil que un paciente sea del libro, entonces adaptarse a todos sus factores biopsicosociales. Y, por ejemplo, al atleta le puedo decir, esta lesión es un reto, vamos a trabajar, vamos a motivarnos, vamos a darle más carga, vamos a exigirle más. Y tal vez a mi trabajador le voy a decir, no tengas miedo, te vas a recuperar, esto no es una amenaza, reducir el estrés, manejar un poquito más adecuada la carga, más progresiva. Entonces, comunicar el diagnóstico, dosificar, plantear nuestros objetivos, todo es parte del tratamiento y se tiene que hablar directamente con el paciente. No solo es el tratamiento que doy, sino a quién se lo doy y cómo lo doy. Hay que adaptarnos al paciente y entender que este contexto no es extra, es parte central de nuestra rehabilitación, que es para que sea efectiva. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar, pues ahora sí que el trauma musculoesquelético no es una lesión aislada, no es una categoría más en el área de la salud, es totalmente integral. El profesional de la salud no solo repara estructuras, regula sistemas nerviosos, modula el dolor, educa al paciente, ¿ok? Entonces hay que verlo como todo este trabajo integral que vamos a tener. Y quédense con esto porque que es muy importante, hay que respetar la fisiología, no interferir innecesariamente en procesos naturales del cuerpo, identificar qué es lo que está sucediendo, qué se está inhibiendo, qué está subiendo el volumen, qué es lo que está pasando con mi paciente, para dejar de perseguir ese tejido perfecto que ya se recuperó y trabajar ahora sí sobre la función, la percepción y el comportamiento total del paciente, ¿no? Nuestro objetivo y nuestro éxito no está en que el tejido cicatrice o esté completo, etcétera, etcétera, es en que el paciente vuelva a vivir, a que el paciente sea funcional sin miedo a volver a lesionarse, sin miedo a moverse. Y cuando integramos toda esta parte fisiológica, conductual, del sistema nervioso, del sistema de dolor, no solo estamos rehabilitando esta lesión, sino que también estamos transformando todo lo que es la recuperación del paciente. ¿Ok? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Aportaciones? María. Hola maestra, buenos días. Solo tengo una duda. Si más adelante va a volver a explicar cómo medir la carga ideal para el Sí. paciente, porque la verdad no me quedó muy claro y creo que es un factor muy importante. Sí, yo sé que lo vimos así como de rapidito, les quise dar como que los puntos así importantes, pero sí, más adelante se explicará todo, incluso todos los temas que vimos hoy como a detalle y más a profundidad. Ok, perfecto, gracias. De nada. Listo, entonces. Un gusto haberles dado una clasecita, una introducción, un gusto poder irlos conociendo y ya saben, mientras más participen, más vamos a profundizar en estos temas. Perfecto.